soy feminista, tengo más pasado que futuro, eso por no decir la edad. Trabajé en los últimos 20 años de mi vida en el ex Ministerio de Salud de la Nación, y eso me llevó a recorrer todas las provincias. Entre otras cosas, fui la coordinadora general del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud del Ministerio de la Nación, del ex Ministerio, y en esa función desarrollé la línea 0800 de salud sexual. Yo hoy les voy a mostrar algunos datos duros, pero sobre todo porque quiero mostrar cómo impactó en los llamados al 0800 el debate del año pasado. Debo hacer una salvedad. Los datos que yo voy a mostrar tienen que ver con el registro de los llamados a la línea 0800. De ninguna manera representan el registro de datos de la DEIS. La DEIS es la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud. Voy a seguir diciendo ministerio porque vamos a hacer ministerio de nuevo. Esto es un recorte y, como digo y suelo decir, esta es la bruta empiria. ¿Cuál es la cualidad que tienen estos datos? Tienen que ver con los llamados de las usuarias, es decir, de las mujeres que requieren y demandan la atención del sistema público de salud para la práctica de ILE o de la interrupción legal del aborto, y también para las IVE, interrupción voluntaria, que eufemísticamente dentro del sistema público, como no tenemos ley, se lo llama reducción de riesgos y daños a todo lo que es IVE. Por supuesto que estos llamados y estas situaciones se atienden dentro del sistema de salud y se atienden dentro de lo que es los equipos o lo que son los equipos de asesoramiento. Yo les voy a mostrar, no se asusten, algunos datos, no se asusten, digo, por los datos duros, pero lo que quiero señalar fundamentalmente es qué ocurre en las provincias, qué respuesta dan las provincias dentro de lo que es el sistema público de salud a estas demandas, que son demandas reales. Y tenemos aquí dos vías de entradas. Lo que dicen las usuarias, las mujeres que demandan la práctica, y la respuesta que da los funcionarios o los responsables del sistema público de salud. Este es el mapa que lo tienen en la gráfica que les entregaron el otro día. Yo lo que voy a mostrar a contarles qué pasa provincia por provincia en relación a la respuesta a los ILE. Acá en este mapa lo que tienen es cuáles son las provincias que tienen o que adhieren al protocolo, que tienen protocolo propio, y algunas tienen resoluciones, tienen su propio protocolo sin adherir al protocolo de nación, y estamos hablando, cuando digo protocolo, seguramente todos saben que hablamos del protocolo del Ministerio, que es la guía para la atención de los casos de ILE. Bueno, veamos acá las zonas. Hay una disparidad enorme en la respuesta al
acceso a ILE en el país. Por supuesto, digo por supuesto, y siempre, digo así porque esto ocurre en todos los temas de salud, las provincias del NOA y del NEA son las más, las que más dificultades tienen para la atención de esta temática. Por ejemplo, Jujuy tiene adhesión al protocolo nacional y en general, oh sorpresa, da buenas respuestas a los casos de ILE. Da buena respuesta en el primer trimestre, en general. ¿Qué ocurre? Tenemos, bueno, ya todos, y esto fue de dominio público, los casos horribles que tuvimos el año pasado y el anteaño en algunas provincias del norte. Pero a raíz de esos casos se intensificó la capacitación de los equipos de salud de lo que es el primer nivel de atención o atención primaria en salud. Y eso aumentó o mejoró. No es que está todo resuelto, pero mejoró la respuesta. En La Rioja, por ejemplo, no tenemos respuesta. Y tiene, por resolución, adhesión al protocolo nacional. Misiones tiene también adhesión al protocolo nacional, pero solo resuelven los casos en capital. Es decir, que los casos se resuelven en los centros principales, digamos, urbanos, pero lo que es el interior de las provincias, y esto ocurre en todo el país, salvo en Cava. Cava, como dije el otro día, es la Suiza en temas de salud de la Argentina. Salta. El año pasado, en mayo del año pasado, por decreto, y a raíz también del debate que se dio, adhirieron al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo. Y mejoró muchísimo la respuesta en la provincia de Salta, que también, a raíz de casos de alto impacto en los medios, las autoridades se vieron en la obligación de dar o de mejorar la respuesta ante estos casos. Santa Cruz tiene también adhesión al protocolo, pero no brinda respuesta ante estas situaciones. Santa Fe, que es una de las provincias que tiene, digamos, mediáticamente una buena fama, como que es una provincia muy amigable, etcétera, etcétera. Lo es, pero no en toda la provincia. Lo es, tiene adhesión al protocolo nacional y Rosario es la perla, digamos, en donde se cumplen absolutamente todas las prácticas y algunas localidades puntuales, pero el resto de la provincia no es tan cumplidora. Por eso digo que hay barreras, después voy a hablar un poquito de cuáles son las barreras, pero que en general todas apuntan a lo mismo. Tierra del Fuego también tiene adhesión al protocolo nacional, es una localidad con poca densidad demográfica, en líneas generales brinda poca respuesta, y en la localidad de Río Grande específicamente hay muchísimas dificultades para el acceso. Por lo general, cuando hay algún caso, va a Ushuaia y ahí se resuelve. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es como 3 provincias juntas. Tiene 12 regiones sanitarias y cada una de esas regiones sanitarias involucran varios municipios, con lo cual hace que sea una
provincia muy, muy compleja para todo lo que es desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque hay la mayoría de los hospitales dependen, y los centros de salud dependen de los municipios, no dependen de la administración central ni de la provincial. Entonces, en Buenos Aires tenemos barreras en localidades muy populosas, como la región sanitaria 12, que es La Matanza, la región sanitaria 7, que es la zona oeste, San Miguel, Hurlingham, Luján, General Rodríguez, Moreno, que son localidades o municipios populosos y bastante vulnerabilizados. Después, en todo caso, si a alguien le interesa, tengo el detalle de las localidades de cada región sanitaria, pero no es muy largo. Tienen entonces en la región sanitaria 12, quinta, sexta y séptima un acceso restringido y no contemplan la causal de salud mental como una de las causales para ILE. Hay también dificultades para el acceso al segundo trimestre en las regiones 2, 3, la región 2, 3 y 4, la respuesta es casi nula. Y es muy problemático esto, porque hay una densidad demográfica muy alta y por supuesto que hay más casos y por supuesto que la respuesta, se sabe que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires no es, digamos, no está de acuerdo con el tema del aborto, es más bien antiderecho, y esto incide muchísimo en la cuestión. Entre Ríos adopta un protocolo propio y adapta la normativa al fallo FALI al protocolo nacional. Tiene poca respuesta en la ciudad de Paraná y casi nula en el resto de la provincia. El segundo trimestre no tiene respuesta. En Chaco, a pesar de todo, adhiere al protocolo nacional, resuelve y tiene buena respuesta. Y acá hay una cosa curiosa, Chaco, por ejemplo, responde ante situaciones de personas que viven en Corrientes y se trasladan al Chaco. La Pampa, que tiene todo un historial de ser pionera en la temática, bueno, adhirió al protocolo de procedimiento. El hospital de Santa Rosa brinda acceso, el resto de la provincia presenta barreras, y tiene, digamos, hay dificultades serias para dar respuesta a la interrupción legal de embarazo. Chubut tiene algo muy particular. Tiene un alto nivel de respuesta y acceso a pesar de algunas barreras en efectores que se manifiestan objetores. En Chubut pasa algo muy curioso y ahí lo pongo. La barrera más mencionada es la objeción de conciencia, pero además, entre LEU sobre todo, pero además ocurre algo que tiene que ver con el nivel, los estándares en la atención de las prácticas. Por ejemplo, en el manejo del dolor, el trato respetuoso y la perspectiva de derecho, de respetar los derechos de las personas. Ahí es donde hay una gran falencia, por decirlo de manera elegante. Es muy particular lo que pasa en Chubut. Bueno, Ciudad de Buenos Aires tiene guía nacional, tiene una resolución específica, seguramente Tefi hablará de ciudad, y en líneas generales da buena respuesta, muy buena respuesta. Cava concentra la mayor cantidad de equipos de salud pro derechos.
con un alto nivel de compromiso en los equipos de salud. Neuquén tiene protocolo provincial, en líneas generales de respuesta, aunque en muchas localidades importantes también existen barreras. Río Negro tiene atención sanitaria, en líneas generales da respuesta, digo, atención sanitaria en los abortos no punibles y da respuesta en general, Neuquén. Formosa no da respuesta de ningún tipo. Cuando digo de ningún tipo, quiero decir que tampoco da datos epidemiológicos de nada. No existe Formosa para los registros. San Juan no cumple con la normativa vigente ni brinda acceso a ILE. San Luis no tiene protocolo propio ni adhesión a la guía nacional. La provincia informa que utiliza el protocolo nacional, pero no tiene resolución que adhiera. En líneas generales dan respuesta en San Luis. Acá hay una puntana. Sí, no, nada es perfecto, pero sí. En Mendoza no tienen protocolo propio ni adhieren a la guía nacional. La provincia informa que utiliza el protocolo nacional. Cuando la provincia informa que utiliza, es como un desideratum, es como para conformar a las autoridades del nivel central, que es nación. Sí, cuando se lo llama y se dice, a ver qué pasa, ahí dice, no, sí, nosotros adherimos, utilizamos el protocolo nacional. Pero bueno, en ILE brindan respuesta, no así en reducción de riesgos y daños, es decir, en IVE, interrupción voluntaria. Córdoba es otro caso muy tremendo, porque ustedes saben que no voy a leer todas las resoluciones y demás. Córdoba tiene, si bien tiene una guía de procedimiento para la atención de estas prácticas, es muy restrictiva la guía, pero tiene una medida judicial impulsada por el famoso portal de Belén, y esa medida judicial, y hay recursos de amparo que siguen, y si bien hubo una decisión de implementar las prácticas estas, en realidad solo se lleva adelante en el único hospital que existe en la ciudad de Córdoba, que depende del nivel de nación. Es decir, ni en los hospitales provinciales, ni en los municipales, ni en los centros de atención primaria. Corrientes, como dije antes, no tiene protocolo propio ni adhesión al protocolo nacional y no cumple con la normativa vigente. Santiago del Estero, sin protocolo propio ni adhesión al protocolo nacional, y solo hay acceso en la localidad de La Banda. Tucumán no tiene protocolo, no adhirió al protocolo nacional, ni siquiera a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. No cumple con la normativa vigente, no tiene ninguna legislación en materia de salud sexual y salud reproductiva. Bien, esta es la situación provincia por provincia. Lo que les quiero mostrar en los datos que tenemos es, de las llamadas, cómo impactó el debate en la línea de salud sexual. Fíjense, en el año 2017 teníamos en total, en todo el año, 4.749 llamadas. En el 2018, 8.525. Y en lo que va del 2019 hasta julio, tenemos 6.722 llamadas. Esto es de todo lo que hace a las consultas de salud sexual. Ahora, por aborto, en el año pasado tuvimos un total de 1.998 llamadas, y en lo que va del
del 2019 hasta julio tenemos 2.305 llamadas, lo que hace que si comparamos el total del año 17 con el del 18, tenemos un incremento de un 150% en la cantidad de llamadas. Y si tomamos el primer semestre del 2017 y lo comparamos con el 2019, tenemos un incremento del 678% de llamadas en IL. Estos son todos los motivos de consulta que se atienden en la línea. De acá les quiero mostrar en la tercera, no se ve muy bien, pero les digo, es atención post-aborto y tenemos 225 llamadas. Interrupción legal del embarazo tenemos 737 llamadas y lo que es reducción de riesgos y daños, 3.406 llamadas. Recuerden que reducción de riesgos y daños es IV. Y acá tenemos la distribución por grupo etario. Si tomamos, tenemos menores de 15, y si tomo menores de 15, que tiene el 7,3%, y llego hasta la franja de 20 a 24, que es un 18,8%, en esas tres franjas etarias tenemos casi un 38% del total de demanda de consultas por ILE. Bueno, esto es distribución por provincia, que no hace al caso. Bueno, esto es lo que quería señalar. Pero lo que quiero, y ya voy a terminar, así dejo a mis compañeras. Lo que quiero comentar es acerca de cuáles son las barreras o los obstáculos que sintéticamente puedo decir que en general es escasa o nula, en algunas provincias nula, información sobre el marco jurídico, reglamentaciones, regulaciones o todo lo que hace a la atención, los protocolos, por ejemplo, la atención de las prácticas para ILE. Hay una judicialización excesiva de la práctica y esto, bueno, a veces aparece en los medios algún caso resonante, pero les puedo asegurar que hay mucho más de lo que aparece. Muchos profesionales temen el estigma y la discriminación en sus lugares de trabajo y en su lugar en su localidad. En algunas provincias esto es muy, muy duro y muchos profesionales que sí son pro derechos temen ser discriminados y estigmatizados. De hecho, en Tucumán tenemos el caso de los médicos que practican, Cecilia Oset, por ejemplo, que practicó el aborto, el caso Lucía, bueno, está con un juicio, ¿sí? Hay un exceso de la mala utilización de la objeción de conciencia. Hay, si bien no debe existir, de hecho en la práctica existe, hay instituciones que tienen objeción de conciencia, entre comillas, institucional. ¿Y esto de qué depende? Depende de que los directivos, los funcionarios a cargo de esa institución son objetores de conciencia. Entonces esto también es un tema muy complejo y que en algún momento se tendrá que pensar bien qué hacer o cómo legislar para evitar que esto ocurra. Pero sin ser objetores de conciencia, no hace mucho tuvimos un caso en Corrientes cuyo ministro de Salud, bueno, ustedes saben que Corrientes se declaró como provincia provida,
pero ante la situación de un embarazo de una joven adolescente de 17 años, producto de violación, y que determinaron judicialmente dar en adopción prenatal, salió en los medios esto, el ministro de Salud de la provincia dijo: en esta provincia no existe el aborto. Digo, ¿por qué menciono esto? Porque ese señor doctor es ministro de Salud y de él depende que se cumpla o no se cumpla con lo que dice la ley, lo que dice el código desde el año 21 con respecto a los ILE. Y por último, para redondear, lo que quiero decir es algo. El año pasado en el debate se habló mucho de datos y datos y datos, y cada uno tiene datos. Y de verdad, lo que debo decir es que no existen datos oficiales, fidedignos, sistematizados, que den cuenta de cuál es la realidad o la dimensión del aborto, ya sea ILE o IVE. No hay sistematización de eso. Los datos que se toman son de la DINAMI, que es la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, y en realidad utilizan indicadores que son dos: muertes maternas por aborto y egresos hospitalarios por aborto. Entonces hay que inferir siempre, la buena noticia, es decir, si hablamos con las compañeras socorristas, van a dar cifras, y son reales, pero cifras de datos que no llegan al sistema público, ¿sí? Si vamos a ver, por ejemplo, las declaraciones recientes del ministro de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, que no tiene nada que ver con el de la Alameda, que atendieron este año, creo que 290 ILE, son ciertos, pero son registros de 2 hospitales, de Santa Rosa, La Pampa, y alrededores de la gente que llega al hospital. Entonces, no hay no hay una sistematización de registros para dar cuenta de la realidad en el país de esta temática. La buena noticia que tengo para dar en el día de hoy, esto es muy fresquito, tiene 2 horas, es que la Dirección de Salud Sexual hace unas semanas comenzó a implementar un registro de información sobre ILE con causales. Es decir, que ahora vamos a tener un registro, este registro se va a utilizar en los centros de salud y en los hospitales. El objetivo es que se registren las ILEs, las causales y el uso del misoprostol, porque acá viene otro tema: si no tenemos, o si el Estado no tiene datos fehacientes que muestran la realidad de una problemática, entonces mal puede calcular la compra del insumo que es el misoprostol. Para la compra de cualquier insumo en salud se necesitan datos duros. Y esto, por supuesto, que hace al déficit que suele ocurrir en algunos lados. Ahora bien, el registro se llama SIP, el Sistema de Información en Aborto, lo va a implementar la DINAMI, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Todavía no se está implementando, todo lo que sé es que están avanzando
han avanzado bastante en el diseño del sistema y se va a utilizar en hospitales. Y acá en la Dinami, en este formulario, se van a registrar todos los casos por abortos y en el caso de ILE se va a desagregar el tema de causales. Y como ya me excedí. Así que, bueno, nada, puedo dejar esto a quien le interese. Y termino acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dolores. Un pequeño momento para saludarlas, de paso disculparme, no pasa mucho que quien coordina llega tarde, pero bueno, me pasó, disculpas por favor. Pero lo bueno que tiene el feminismo es que si alguien falta, bueno, siempre hay compañeras que retoman, así que gracias a las compañeras de mesa por entender la situación y que empecemos todas. Continuamos con Siofi, que es Estefanía Siofi, que es médica generalista, integrante de la red de profesionales. Al final, por supuesto, va a haber un espacio para el intercambio, así que vayan reservando ustedes sus preguntas, comentarios y demás. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Mile, yo soy parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. No sé si la conocen, pero por si acaso les voy a contar y me va a tomar el atrevimiento de dedicarle un ratito a contar qué es la red. La red es un espacio, ahí va mejor, ¿no? Un espacio a nivel nacional que nuclea a todas las profesionales y los profesionales de salud, les profesionales de salud, que garantizamos las interrupciones legales de los embarazos y los acompañamientos en aborto. Nuclea diversas disciplinas y muy diversas experiencias también y recorridos. Somos psicólogas, trabajadoras sociales, farmacéuticas, enfermeras, pediatras, ginecólogas, médicas generalistas, administrativas de centros de salud. Bueno, una diversidad de disciplinas que venimos construyendo red a nivel nacional desde hace 4 años, de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de la red de socorristas y de todos los espacios que hacen acompañamientos en todo el país. Surgimos con la necesidad de encontrarnos, de saber quiénes eran esas otras personas que estábamos haciendo experiencias, pero en general aisladas a nivel nacional, y poder empezar a tener una agenda de reivindicaciones, pero también avance en garantía de derechos. Actualmente somos aproximadamente 1.200 personas en la red y estamos en 21 de los 23 distritos nacionales. El año pasado, por supuesto, que como todos los espacios que a favor de la legalización, crecimos muchísimo. Nosotras le decimos que fue nuestra gran salida del closet, porque efectivamente todos aquellos quienes que acompañaban empezaron a decir, bueno, yo también acompaño, pueden contar con nosotros. Y por ahí, para rescatar un par de cosas de la red, contar un poco que, o sea, nosotras consideramos que necesitamos construir profesionales de salud feministas porque entendemos que el machismo, el patriarcado en términos generales es generador de daño. Y entonces, en ese sentido, es generador de daño para la salud. Y necesitamos profesionales de salud feminista para que puedan leer a la salud desde esa perspectiva, que entiendan que las desigualdades a nivel social entre varones y mujeres también son una vulnerabilidad específica que pone en riesgo la salud. Desde esa perspectiva queremos que sea leído todo, ¿no? Entonces, planteamos la necesidad específica de también formar profesionales de salud feminista y por eso damos curso a un montón de cátedras en todo el país que tienen que ver también con tener esta perspectiva. Y
Y lo hacemos también en un sistema de salud que, como decía Dolores, también puede ser generador de daño. Entonces, la lucha que tenemos hacia el interior de los servicios de salud, de los hospitales, de los centros de salud, es una lucha bastante ardua. Nos conformamos dentro del modelo médico hegemónico que entiende al poder de uno de los dos lados del escritorio, que entiende a las personas y a los cuerpos de las personas de una forma heteronormada, que entiende a las relaciones sexuales y a las orientaciones sexuales desde un modelo hegemónico. Entonces, todo eso es lo que tenemos que poder ir transformando para que el acceso al derecho a la salud sea un acceso integral. Entonces, la red de profesionales viene dándose todas esas tareas. Además de garantizar las interrupciones legales de los embarazos y los acompañamientos de abortos seguros, feministas y amorosos, venimos dando esa pelea en todos lados. Y esto, voy a retomar algunas cosas de la conformación que me parecen importantes, que tienen que ver con el aborto en específico. Nosotras en la carrera, hasta hace un par de años que nosotras mismas inventamos las cátedras de aborto, el aborto no se trataba en las facultades, se trataba solamente en la materia de medicina legal, que nos enseñaban cómo no se podía hacer un aborto, digamos. O tal vez lo veíamos en algunas complicaciones. Todas en nuestras trayectorias de las prácticas hospitalarias hemos vivido situaciones de abortos complicados que seguramente a la mayoría nos han marcado un antes y un después en nuestra carrera. Pero también es interesante desde dónde aprendimos a hacer los abortos, porque nosotros aprendimos de las lesbianas y feministas por la legalización del aborto con su primer librito, que nos empezaron a hablar de misoprostol, del cual nosotras no teníamos ni idea, y un montonazo de las socorristas. Entonces, eso también pone en jaque un poco el modelo médico hegemónico, porque dejamos de aprender de los libros y la disciplina dura dentro de los claustros, digamos, dentro de la facultad, y empezamos a aprender de una experiencia colectiva que tiene muchísimo de construcción comunitaria, porque las que aprendieron a abortar fueron las mujeres en sus casas. Entonces, bueno, el aborto viene a ser un ejemplo de temblar al sistema de salud, al modelo médico hegemónico, y viene a enseñarnos un montón de cosas, también en términos, cuando escribía la red y decía todas las disciplinas, también en términos interdisciplinarios, porque los problemas que son complejos y nos superan un poco cuando lo queremos abordar desde una disciplina sola, nos enseñan que necesitamos estrategias más amplias y que necesitamos trabajar en equipo y con otras disciplinas. Entonces, bueno, me parece que el aborto es un ejemplo muy lindo, voy a decir, para pensar cómo podemos ir rompiendo con ese modelo y construyendo una salud que sea distinta y una salud que sea feminista. Y ahora voy a ir al gaje del asunto. Yo tengo un PowerPoint, pero no sabía que lo podía mandar. Así que no se los voy a mostrar en las pantallas, pero los vamos a mandar después, ya lo arreglé. Pero bueno, mi idea era un poquito hablar de por qué el aborto es un problema de salud. Nosotras consideramos que el aborto es un problema de salud colectiva y de salud pública, y tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, que nosotras como red consideramos que es el principal, es que tiene que ver con la perspectiva del derecho a decidir, con la autonomía y la libertad. Esos aspectos claramente son parte de la salud en términos integrales. Entonces ese nos parece que por eso es una cuestión de salud principal. Y además porque es un problema de salud pública, en los términos en los que seguramente Dolo lo dijo al principio, es la principal causa de muerte en personas gestantes. La principal causa... ¿No lo dijiste? Ah, bueno, lo digo. Es la principal causa de muerte de personas gestantes. Esto tiene los números, nosotros... Nuestro sistema de salud se maneja con la mortalidad materna. A nosotros no nos gusta mucho decir mortalidad materna porque una madre se construye atrás de su deseo,
pero son los números que tenemos, así que así los tienen que buscar cuando pongan en internet, pero yo voy a hablar de muerte de personas gestantes. Y es la principal causa de muerte principalmente porque en el mundo el 45% de los abortos que se producen son abortos que se realizan de forma insegura, que son alrededor de 25 millones, o ese era el número que compartía la Organización Mundial de la Salud en el 2014. Y el 97% de esos abortos inseguros se realizó en países del sur del Ecuador, digamos. En todos países en los que, o casualidad, o claramente no, el aborto es ilegal o es legal en algunos términos. Nada más, no tiene un aborto despenalizado y legalizado. En América Latina y en el Caribe hay 9.200 muertes de personas gestantes por año y más de la mitad, que son 5.000, corresponden a complicaciones por aborto. En Argentina, todas supongo que conocen los números, que nosotros hablamos de entre 370.000 y 500.000 abortos por año. Es un número que, como decía Dolores, es una inferencia, es un cálculo estadístico con una fórmula estadística que se usa para un montón de cosas, no es que no está mal hecha, pero es un cálculo estadístico que se basa en los egresos hospitalarios por abortos, o sea que son solo las que fueron al hospital, las que consultaron. Incluso son solo las que en el hospital le pusieron el diagnóstico, porque también se hace mucho en la práctica médica que se ponen otros diagnósticos o no se pone ese como diagnóstico principal, entonces no salen. Y en el 2016, que es el último número en Argentina que tenemos, el 17,5% de las muertes de personas gestantes se asociaron a complicaciones de aborto. Es la primer causa de muerte directa. Y además, el 27% de esas muertes se debieron a causas indirectas, que son todas esas personas que, por ejemplo, tenían un problema, una enfermedad preexistente, como por ejemplo tener presión alta, y estuvieron embarazadas y eso se complicó y las llevó a la muerte. Por lo cual, nosotras pudiendo garantizar también una interrupción, la elección a interrumpir un embarazo o no, con información para esa persona, también podríamos estar disminuyendo esa causa de muerte. Para hacer un repaso de lo que vieron en las últimas clases, nosotros en Argentina tenemos el Código Penal, o sea, nuestra legislación permite el aborto por causales. Y está tipificado eso en el Código Penal. O sea, cuando hablamos de aborto hablamos de delito, digamos. No quiero decir cosas así que después vos me corrijas. Me había olvidado.